Hola, ¿qué tal a todos? Y sean nuevamente bienvenidos a este canal. En esta ocasión estaremos hablando sobre una nueva fuente conmutada tipo flyback, pero esta vez utilizando un circuito de control integrado, el cual es muy difícil de encontrar y que actualmente posiblemente no se consigue. Y este circuito integrado es un DP104, el cual podemos ver ahí, el cual fue un circuito de control muy utilizado para fuentes conmutadas tipo flyback de antiguos monitores CRT. Incluso aquí podemos ver un antiguo monitor CRT Samsung, y aquí podemos ver el mismo integrado. Bueno, no es exactamente el mismo, pero uno de la misma familia. Este es el DP104C y este es el DP904C. Este es un poquito más potente, pero solo un poco. Bueno, este integrado hace ya varios años que lo tenía guardado, pero nunca me había decidido a realizar una fuente conmutada con él, debido a que este circuito de control, este circuito integrado tiene un pin, el cual es la sincronización para la frecuencia de trabajo de todo el circuito, el cual es este circuito integrado trabaja de dos modos. La primera, que es cuando está en stand-by, el circuito integrado trabaja a una frecuencia de 25 kHz, pero cuando el monitor se enciende, el microcontrolador que controla todo el monitor le inyecta una frecuencia de sincronización, el cual hará que el circuito integrado trabaje a más alta frecuencia y se obtenga mayores potencias. Y también se utilizaba esa sincronización para evitar que en las pantallas CRT se produjeran líneas o rayas verticales, que con la sincronización eso era casi imposible de que sucediera o que se notara. Pero también hay un problema, y es que para armar una fuente conmutada con ese integrado no podemos sacarle toda la potencia si no utilizamos un circuito que nos genere una frecuencia de sincronización. Esto es debido a que el circuito integrado, como mencioné, si no tiene una frecuencia de sincronización, trabajará con su oscilador interno, el cual la frecuencia máxima que puede lograr es 25 kHz o 25 kHz, lo cual es una frecuencia muy baja, por ejemplo, para este transformador, y nunca obtendremos la potencia que puede entregar este transformador a su salida. Pero si utilizáramos un oscilador que nos entregue una frecuencia de sincronización de al menos 80 kHz, el circuito trabajaría perfectamente y el transformador entregaría toda su potencia sin problema. Pero realmente no me animé a utilizar un oscilador para sincronizarlo, ya que el circuito sería mucho más complejo. Pero al menos así nos servirá para alimentar algún proyecto. Más adelante veremos qué potencia es capaz de entregarnos esta fuente y que después decidiremos a ver qué podemos alimentar con él. Como ven, aquí ya tenemos la fuente encendida, conectada a una línea de 110 voltios AC, y tenemos el fusible de protección, sus capacitores de filtro, el capacitor principal, el chip DP104C junto a todos sus componentes, el transformador de potencia, que es un transformador de ferrita, el diodo rectificador de salida de alta velocidad y finalmente su salida de voltaje, el cual en estos momentos es de 15 voltios. Y aquí tenemos un amperímetro para colocarle carga a la fuente y ver qué corriente es capaz de entregar. Este pequeño rheostat que podemos ver aquí es para ajustar el voltaje de salida en un rango que yo he fijado de entre 15 voltios a 22 voltios. Vamos a girarlo para que vean que el voltaje de salida varía. Ahí como vemos, el voltaje
voltaje se va elevando poco a poco. Ya que nos fuimos de escala, ya ahí tenemos 21.1 voltios. Bueno, no logramos los 22, pero estamos cerca. Y ahora si lo bajamos, obtendremos nuevamente 15 voltios. Cabe mencionar que el amplificador que tengo alimentado, un amplificador realizado con TA2009 con esta misma fuente, para que ustedes vean que la fuente no mete ningún ruido a los amplificadores, sigue funcionando como que si nada, como que si estuviera alimentado con una fuente convencional y no mete ruido. Bueno, aquí podemos checar el voltaje. Vamos a aplicarle carga con un voltaje de 15.1 voltios. Aquí podemos ver el amperímetro entero y vamos a aplicarle carga mediante esta resistencia. Tenemos 600 miliamperios y vamos subiendo de a poco. Estamos en 700. Vamos en 800. El voltaje se mantiene en 15.1 voltios. Llegamos a 1 amperio. El voltaje todavía se mantiene en 15.1 voltios. La fuente está funcionando perfectamente sin recalentamiento. Y seguimos subiéndole. Le vamos a aplicar carga hasta que el voltaje caiga a unos 14.8 voltios. Y ahí para abajo ya la fuente no... quiere decir que la fuente ya no está regulando. Seguimos subiendo. 1.1 amperios. 1.2 amperios. 1.3, voltaje 15 voltios. 1.5, voltaje 15 voltios. Con lo que pueden ver que la regulación de esta fuente también es muy buena. 1.5 amperios, 15 voltios. 1.6 amperios. Y aún seguimos en 15 voltios. 1.7 amperios y el voltaje ya cayó a 14.6 voltios. Vamos a ajustarlo. 1.8 y el voltaje cayó a 14.2 y como pueden ver varía un poco. Esto es debido, más retrocederlo un poquito, vamos a dejarlo ahí. Esto es debido a que con una corriente mayor a 1.8 amperios de carga, esta fuente ya no regula, ya no es capaz de entregar más potencia. Ya el ciclo de trabajo está al máximo que permite el DP 104C. Y por lo que podemos decir que la potencia real que puede entregar esta fuente conmutada es de 1.5 amperios a 15 voltios. Si subimos el voltaje a 21 voltios, el amperaje de salida será menor. El DP 104 está un poquito tibio, el diodo de salida está fresco. Vamos a bajar un poco la corriente y vamos a llevarlo a 1.2 amperios. Vamos a dejarlo ahí.
Entonces tenemos que 1.5 amperios por 15 voltios es igual a 22,5 vatios. O sea que esta fuente conmutada con el DP 104C es capaz de entregarnos solo 22,5 vatios en 15 voltios sin la sincronización. Ahora ahí lo tenemos a 1,2 y elevemos el voltaje a 20 voltios. Como es, ya elevé todo el voltaje, pero como le estaba exigiendo 1.5 amperios no fue capaz de llegar a 20 voltios. Vamos a bajarle a ver cuánto amperio es capaz de entregar a 20 voltios. Creo que todo esto es un desastre. Y como ven, en 20 voltios solo tenemos una potencia o un amperaje de salida de 1.2 amperios. Que si sacamos la cuenta, $1.2 amperios por 20 es igual a 24 vatios. Al parecer en 20 voltios es capaz de entregar un poquito más de vatios, 2 vatios más que 15 voltios. Pero eso es porque no hemos llegado a los 21 voltios, sino hasta los 20. Bueno, como vieron, la fuente funciona bien. Aunque el DP104 no sea capaz de entregar toda su potencia, ya que el integrado está diseñado para entregar 150 vatios, pero utilizando su pin de sincronización, tenemos una potencia decente de unos 24 vatios. No es mucho, pero nos servirá para alimentar algunos proyectos que no requieran de mucha potencia. Si ustedes buscan información sobre este integrado, se encontrarán que en la red no se consigue mucha información más que algunos bosquejos de diagramas y circuitos que nunca fueron probados. Pero investigando, encontré un canal ruso donde directamente cortaban la placa y se quedaban solo con la fuente conmutada, la parte de la fuente, para hacer proyectos, y ajustaban el voltaje de salida a 14 voltios y lograban obtener 4 amperios. Pero la potencia de salida depende también del voltaje de red. En mi caso es de 110 voltios. Si lo estuviera alimentando con voltaje de red de 220 voltios AC, obtendría el doble de potencia. Pero como quería que el circuito fuera universal, que pudiera funcionar tanto en 220 como en 110, no utilicé doblador de voltaje, sino que realicé un filtrado sencillo para que se adaptara tanto para 110 como en 220. Pero en 220 el DP104 nos entregará una potencia del doble de la que obtuvimos ahorita alimentándole en 110 voltios. Vamos a desconectar la resistencia ya que está calentando. Bueno, los rusos solo se quedaban con la parte de la fuente conmutada, y a pesar de que no lograban sacarle toda la potencia al DP104, obtenían una mejor potencia, ya que en 14.4 voltios obtenían 4 amperios. Pero ellos también mencionaban que como la frecuencia de sincronización es generada por este microcontrolador y al cortar la placa, ya el microcontrolador no iba a funcionar, la potencia iba a estar limitada y dependía tanto del núcleo como del propio DP que tuviera la placa para obtener cierta potencia de salida.
Como mencioné, este es el DP904C. Este es más potente que el DP104C que tenemos ahí. Pero igual requerimos de la frecuencia de sincronización que le llega al DP104 a través de este transformador, que va controlado con el microcontrolador. Y ahora solo nos queda realizar un test de funcionamiento, a ver cómo se comporta la fuente con este amplificador de alto volumen, el cual es un TDA 2009 de 10 vatios. Como ven, el voltaje de salida no varía para nada, ya que este circuito integrado tiene una excelente regulación. Como pudieron ver, el DP104 mantuvo el voltaje de salida a pesar de las exigencias del amplificador muy estable, de 21.0 voltios. Lo que quiere decir que esta fuente como tal tiene una estupenda regulación. Y eso que yo estoy utilizando el método de autoacoplador, que es el que más me gusta, ya que directamente obtenemos un voltaje de muestra de la salida para que el circuito integrado controle el ciclo de trabajo y de esa manera nos mantenga el voltaje más estable. Y la regulación también depende de nuestro TL431, pero bueno, esto ya es más adelante. Esta fuente puede funcionar tanto con autoacopladores como sin ellos, tomando una muestra de un voltaje de un bobinado extra que se le agrega al transformador para medir directamente el voltaje en ese bobinado. En lo personal a mí no me gusta, ya que el voltaje puede variar a pesar de que sea, como me explico, el voltaje de salida variará un poco, ya que directamente no lo estamos midiendo la salida, sino el voltaje que cae en ese bobinado extra dependiendo de la carga que tenga el transformador. Y mediante el uso del autoacoplador, el voltaje de salida es más estable, ya que directamente se está censando el voltaje de salida. Y pues espero les haya gustado este tema sobre una fuente conmutada con circuitos integrados antiguos como el DP104, el cual fue diseñado para alimentar monitores CRT antiguos Samsung. A ver si les podíamos dar algún uso. Y bueno, como vieron, realizamos una fuente que, a pesar de que no es muy potente, algún proyecto realizaremos con él. Y bueno, eso es todo y nos vemos en un próximo vídeo.